Mi hermana y su novio intentaron manipular mi vida, pero yo revelé la verdad en el juicio. Hola a todos. Esta historia tiene tantas vueltas, ¿saben? Intenté soportar a mi hermana, pero estoy harto de tener que lidiar con ella, con mis padres y con estas acusaciones falsas de que tengo un hijo. No lo tengo. La chica con la que me acusan de haber tenido un bebé me engañó con como 9 tipos diferentes y se niega a hacerse una prueba de ácido desoxirribonucleico. ¿Pueden imaginar lo que tuve que decirle a mi hermana cuando me dijo esto? Mi vida se puso patas arriba cuando mi propia hermana se presentó en la corte y testificó en mi contra. Para darles algo de contexto, soy un hombre de 26 años, tratando de reconstruir mi vida después de haberme sentido inútil durante los últimos años. Ganaba decentemente en mi trabajo y estaba ahorrando para poder empezar un pequeño negocio, hasta que mi hermana, Brenda, tuvo que arruinarlo todo. Ella siempre fue muy consentida, siempre protegida por nuestros abuelos y siempre se salía con la suya en todos sus errores. Simplemente acepté que esa era mi vida mientras crecía. Debí haber sabido que nunca se pondría de mi lado cuando las cosas se pusieran difíciles para mí. Durante lo que llamo mi época difícil, conocí a una chica llamada Elise en un club local, que también era la mejor amiga de Brenda. A Elise le encantaba salir de fiesta, por lo que nos vimos varias veces en el club antes de conocernos realmente. De todas formas, nos enganchamos varias veces solo para pasar un buen rato. También andábamos con otras personas, así que lo nuestro no era más que una relación casual. Era una relación despreocupada, divertida y sin compromisos, justo como me gustaba en ese entonces. Pero todo cambió cuando Elise me dijo que estaba embarazada y aseguró que el bebé era mío. Tenía mis dudas porque siempre usábamos protección y, como dije, ambos salíamos con muchas personas diferentes. Ella insistió diciendo que no estaba usando anticonceptivos y que, bueno, la protección podría haber tenido un agujero. Así que intenté hacer lo correcto. Asistí a las citas médicas y comencé a ahorrar aún más para el bebé. Pero, en el fondo, me sentía intranquilo. Me castigaba por tener esos sentimientos y por pensar que el bebé no era mío, porque sabía que eso no era lo que un padre debería pensar o sentir por su hijo. Desde entonces, comencé a buscar más trabajos. Tenía un trabajo de tiempo completo y estaba combinándolo con 2 trabajos a medio tiempo solo para mantenernos. Quería que nos mudáramos a un departamento más grande y cómodo, así que realmente estaba trabajando hasta el cansancio. En ese momento, Brenda estaba trabajando en una tienda de conveniencia y vivía con nuestros padres. Por eso le pregunté si quería renunciar a su trabajo, y ella felizmente aceptó. Le dije que se mudara conmigo para que pudiera cuidarlas. Sentía que estaba mejorando cada día que pasaba. Sin embargo, el estilo de vida de Elise no cambió, ella seguía saliendo de fiesta. ¿Cómo lo supe? Bueno, también la veía en las historias de Instagram de mi hermana. Intenté advertirle que no era bueno para el bebé estar en ese tipo de ambiente, pero ella seguía saliendo todas las noches. Tenía apenas 2 meses de embarazo en ese momento, así que aún podía vestirse sin que nadie supiera que estaba embarazada, porque su vientre era todavía muy pequeño. En fin, como no trabajaba, yo era quien le daba dinero y comida. Por eso, cuando no paró de salir de fiesta, dejé de darle dinero para sus salidas, pensando que esa sería la única forma de detenerla. Para mi sorpresa, seguía saliendo durante días incluso sin dinero. Fue entonces cuando comencé a sospechar. Las cosas comenzaron a complicarse cuando Elise dio a luz de forma prematura. En ese momento estaba muy asustado porque empezó a tener contracciones un mes antes de la fecha esperada de parto. Temía que nuestro bebé tuviera complicaciones, pero nació perfectamente bien. Así que le pregunté a los doctores por qué el bebé estaba bien, porque según yo, los bebés prematuros deberían tener alguna complicación o algo. No me malinterpreten, estaba agradecido de que estuviera bien, no es que deseara que no lo estuviera. Pero simplemente no tenía sentido para mí en ese momento. Por supuesto, me alegró cuando me dijeron que era normal tener un hijo perfectamente sano, incluso si nacía prematuramente. Sin embargo, lo que dijeron a continuación me destrozó. Dijeron que la fecha de parto de Elise realmente era esa semana, así que mi hija no nació prematuramente. No había de qué preocuparse, señor. Muchachos, el tiempo no encaja. Conocí a Elise hace 8 meses, así que, ¿cómo podía nacer un bebé 8 meses después de su concepción, cuando deberían ser 9? No sabía qué hacer, así que le pregunté a mi familia qué debía hacer a continuación. ¿Y saben lo que me dijeron? Me criticaron por siquiera pensar que un niño no era mío, diciéndome que estaba faltando el respeto a todas las mujeres, especialmente a la mía.
No tenía sentido. No podía creer que se pusieran del lado de Elise en lugar del de su propio hijo. Bueno, decidí hacerme una prueba de paternidad por mi cuenta, en secreto. Los días de espera para esos resultados fueron tortuosos, no podía dormir y siempre estaba ansioso. Cuando finalmente llegaron los resultados, sorpresa, no era el padre. Honestamente, estaba decepcionado porque, por un momento, pensé que tendría una razón para ser la mejor persona que podría llegar a ser porque tendría una hija. Pero mi enojo era mayor que ese sentimiento. Confronté a Elise, quien lo ignoró y me dijo que dejara de decir tonterías. Incluso me dijo que eso no importaba, porque ella necesitaba ayuda, y mi querida hermana le había dicho que me dejara ser el padre del hijo de Elise para que pudieran estar juntas para siempre. Así que por eso protegían tanto a Elise cuando les conté mis dudas sobre ser el padre. ¿Por qué pensaban así? Quiero decir, es algo tan retorcido. Mi mente no podía comprender lo que estaba sucediendo. Tenía mis sospechas, pero estaba dispuesto a dejarlas atrás. De hecho, estaba a punto de comprar un apartamento grande como sorpresa para ella por dar a luz. Ya estaba trabajando duro y pensando en nuestro futuro juntos con nuestra hija. Estaba listo para ser padre, por el amor de Dios. Vamos, ¿cómo pudo hacerme esto? No sabía qué hacer. No tenía a nadie a quien pedirle consejo y mi propia familia ni siquiera quería ayudarme. No tenía el corazón para echar a Elise, así que fui yo quien se mudó de mi apartamento. Tuve que quedarme con un amigo durante una semana hasta que decidí tomar un poco de acción. Estaba tan dolido que decidí llevar mi caso a la corte, y me sentía tan traicionado, no solo por Elise, sino también por mi familia. Quería limpiar mi nombre y librarme de pagar por un niño que no era mío. Cuando estábamos en la corte, miré a Elise, quien estaba sentada ahí con una cara de suficiencia. ¿Cómo podía actuar así, sabiendo que me estaba estafando? A pesar de verla así, me sentía optimista porque yo sabía la verdad. Cuando miré a Elise, vi a Brenda entrar. De alguna manera, sentí una pequeña esperanza porque pensé que finalmente estaba de mi lado, pero todo se fue al traste cuando Brenda, mi propia hermana, se volvió en mi contra. Brenda juró bajo juramento que yo era el padre. Habló sobre lo cercana que era mi relación con Elise, cómo nos veía juntos a menudo, y cómo Elise le enviaba fotos de nosotros juntos. Dijo que sus instintos maternales le decían que yo era el padre. El testimonio de Brenda fue mi perdición, y cuando intenté pedir una prueba de paternidad, me la negaron. Tenía miedo de mencionar que ya me había hecho una prueba de paternidad en secreto porque pensé que podría ser ilegal. Lo es. En fin, eso no importa ahora, porque el juez falló en mi contra y me ordenaron pagar manutención. Mi propia hermana me había traicionado, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Nadie estaba allí para protegerme, y todos, incluso mi familia, me veían como alguien que quería abandonar a su hijo. Me deprimía pensar que la gente me veía de esa manera. A pesar del enojo que sentía hacia Brenda, había una parte de mí que anhelaba una explicación. Repetí su testimonio una y otra vez en mi mente, tratando de entender sus motivos. ¿Sería celos? ¿Elise también la habría manipulado? ¿Era amor hacia su mejor amiga o realmente me odiaba tanto que disfrutaba verme caer? En las semanas que siguieron al juicio, me alejé de mi familia. No podía enfrentar a Brenda ni a mis padres, no porque me avergonzara de lo que hice, sino porque estaba enojado con ellos. Lo que me hicieron estaba más allá de mi comprensión. Intentaron reconciliarse conmigo, pero no se sentía genuino. Me hundí en el trabajo para distraerme del dolor, pero cada vez que enviaba la manutención y el dinero mensual para mis padres, recordaba la injusticia que me hicieron. Bueno, amigos, eso fue hace 3 largos años. La carga de pagar por un niño que no era mío me drenó financieramente y, por supuesto, emocionalmente. Mis ahorros se esfumaron y mis sueños de iniciar un negocio se alejaron cada vez más. Si no fuera por Brenda, tal vez ahora tendría mi propio negocio. Además de eso, le robé la oportunidad a un niño de conocer a su verdadero padre. Estaba atrapado en un trabajo sin futuro, apenas sobreviviendo, mientras veía a Elise y a Brenda vivir sus vidas sin ser afectadas por la carga que me habían causado. Estaba solo, sin ahorros, y me sentía atrapado y asfixiado. Entonces, hace aproximadamente una semana, Dave, el ex esposo de Brenda, se acercó a mí y lucía tan agotado cuando nos saludamos. Ellos se divorciaron hace unos 2 meses porque Dave ya no podía soportar la actitud de Brenda y el comportamiento permisivo de mis padres, ya que vivían con ellos. De todas formas, la razón principal de su divorcio fue que mi hermana seguía exigiéndole más dinero,
diciendo que necesitaba esto y aquello, pero cada vez que él le daba dinero, veía que ella y mis padres comían mariscos, bistec y todas esas cosas caras, ¿saben? Y la mayoría de las veces ni siquiera le ofrecían nada a él. No pudo soportarlo más, así que pidió el divorcio, al cual Brenda accedió felizmente, lo cual a Deb le pareció sospechoso, pero simplemente siguió adelante para poder librarse de ella. Desde el divorcio, él ha estado luchando económicamente porque sus bienes fueron divididos, y la semana pasada Brenda se comunicó con él y le dijo que estaba embarazada. Afirmaba que Deb era el padre y le estaba pidiendo apoyo financiero. Él estaba escéptico, pero mientras tanto le envió dinero hasta que pudiera averiguar más sobre el asunto. Pero Brenda seguía exigiendo más dinero, o de lo contrario lo iba a demandar. Así que ahora Deb me está pidiendo ayuda porque no está seguro de si realmente es el padre. Amigos, si soy honesto con ustedes, no sé cómo podría ayudarlo. Cuando salimos de la cafetería en la que nos encontramos, me disculpé por lo que hizo mi hermana y le prometí ayudarlo. Durante los últimos días, he estado rompiéndome la cabeza tratando de pensar en cómo podría ayudarlo. Entonces recordé que una vez al pasar por la casa de mis padres vi a Brenda de la mano con otro hombre. Fue un vistazo muy rápido, pero se me quedó grabado, así que sabía que tenía que investigar más. Así que ahora estoy pensando si debería usar esta información para exponer sus planes malvados y vengarme de ella por lo que me hizo. Siento que está mal rebajarme a su nivel, pero la idea de dejarla salirse con la suya arruinando una vida, mi vida, es insoportable. La idea de la venganza es bastante tentadora, pero me siento dividido sobre si es lo correcto. Entonces, chicos, ¿sería yo el idiota por querer vengarme de mi hermana al testificar en su contra en la corte, tal como ella hizo conmigo? Actualización 1. Quiero agradecerles a todos por sus comentarios y sugerencias. Leer sus comentarios ha sido tanto esclarecedor como desafiante. No he podido leer cada uno de ellos, pero realmente los aprecio. Algunos me criticaron por ser ingenuo y me dijeron que no deje que la venganza me consuma. Lo entiendo, pero muchos de ustedes me sugirieron tomar acciones legales o exponer las mentiras de Brenda, y eso me parece bien. Nadie debería sufrir por algo que no hizo. Han pasado algunos meses desde mi última actualización y he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre todo lo que sucedió. Mi vida ha sido difícil, pero finalmente tengo una actualización que creo que lo sorprenderá. Esto es lo que sucedió: después de mi última publicación y de leer sus comentarios, decidí investigar a Brenda antes de contarle a Deb lo que sabía. ¿Recuerdan que mencioné que tal vez vi a Brenda tomada de la mano con otro hombre? Pues lo primero que pensé fue que ese hombre debía ser el verdadero padre del hijo de Brenda. Para darles contexto, Deb estaba en la misma posición que yo. El niño fue concebido un mes después del divorcio y, según él, realmente no estuvieron juntos después de eso. Entonces, ¿cómo podría él ser el padre, verdad? Uno pensaría que él tiene un buen caso, pero dudamos porque en este tipo de casos, la madre siempre es la que generalmente es escuchada. Deb le explicó a Brenda que no era posible que él fuera el padre. Ella usó la misma carta que él hice y lo amenazó con llevarlo a la corte, mostrando evidencia de sus encuentros, probablemente fotos retocadas. No podía permitir que Deb fuera a la guerra sin ni siquiera un arma, así que pasé los siguientes días rompiéndome la cabeza para averiguar cómo ayudar a Deb. Empecé a investigar, revisé las redes sociales de Brenda buscando alguna pista y pregunté por el vecindario tratando de descubrir quién era ese hombre misterioso. La observé por un tiempo para ver qué estaba haciendo realmente. No tardé mucho en juntar las piezas. Brenda llevaba meses viéndose con este hombre, posiblemente incluso antes de que ella y Deb se separaran. Era justo lo que necesitábamos para ganar esta guerra. Ahora solo me faltaban pruebas para demostrarlo. Durante semanas traicioné a Brenda discretamente, observando sus interacciones, especialmente con el hombre al que había visto varias veces. Era un tipo alto y musculoso, con un tatuaje distintivo en el antebrazo. Parecía ser su nuevo novio. Tomé fotos siempre que pude para documentar sus encuentros y cualquier signo de intimidad. Me sentía como en una mala película de detectives, pero era la única manera de reunir pruebas. Incluso les pedí a los vecinos si podían darme copias de las grabaciones de sus cámaras de timbre, y algunos accedieron. Sabía que eso no sería suficiente para llevar a la corte, pero era un comienzo. Sin embargo, han pasado semanas desde que obtuve evidencia útil en contra de Brenda. Con tan pocas pruebas a mano, ni siquiera estoy seguro de si debería contárselo a Deb. No quiero darle falsas esperanzas. ¿Debería contarle aún así? Actualización 2. Hola a todos.
Han pasado unos meses y quería actualizarles sobre lo que ocurrió hoy y sobre mi investigación. Muchos de ustedes me sugirieron que revisara las cuentas de redes sociales de Brenda y de sus amigos, y debo decir que es la sugerencia más brillante hasta ahora, ¿verdad? Muchos también sugirieron que le contara a Dad la verdad para que me ayudara a reunir pruebas. Así que lo hice. Le conté sobre la idea de revisar las redes sociales. Pasamos semanas revisando las cuentas de Brenda y de sus amigos. Ninguno de los dos es experto en esto, así que realmente tomamos nuestro tiempo. Todas esas noches sin dormir valieron la pena cuando tropezamos con la cuenta de Alice. Yo estaba bloqueado en todas sus redes, pero Dad no, así que pudimos revisarlas, y ahí estaba, la evidencia que habíamos estado buscando. Era una foto grupal de una fiesta. Brenda estaba en el fondo, muy cerca y besándose con un tipo con un tatuaje. La fecha en la foto correspondía con el tiempo en que ella decía estar embarazada del hijo de Dad. Pero eso no era suficiente, necesitábamos pruebas de que se habían estado viendo durante bastante tiempo para estar seguros. Entonces seguimos buscando y lo encontramos, fue justo esa noche en el mismo bar local donde conocí a Elise. Dad estaba con ellos junto con el chico, y también estaban en el fondo, aunque apenas visibles. Dave estaba dormido junto a Brenda, mientras que el chico la besaba. Según Dad, él no conocía al tipo ni siquiera lo había visto, y podía ver lo dolido que estaba al darse cuenta de que Brenda lo había engañado mientras todavía estaban juntos. Entonces, nos dimos cuenta de que quizás esa era la razón por la cual Brenda aceptó tan fácilmente el divorcio, porque ya tenía a otro. Estas chicas son un dolor de cabeza. No podíamos simplemente conformarnos con una confrontación, queríamos que Brenda pagara por lo que había hecho. Cuando Dad le dijo a Brenda que no pagaría ni un centavo por su embarazo, ella inmediatamente fue a la corte. Como siempre, Brenda se hizo la víctima y acusó a Dad de haberla abandonado a ella y a su hijo, luego mostró fotos editadas para probar que todavía estaban juntos cuando el bebé fue concebido. Afortunadamente, esta vez estábamos preparados. Dave y yo presentamos todas las pruebas que habíamos recopilado, las publicaciones de redes sociales, la cámara del timbre, sí, logramos obtener una copia, donde se veía a Brenda saliendo feliz de un auto, besando a su nuevo novio y siendo recibida por mis propios padres. No podía creer que ellos toleraran su infidelidad así de fácil, literalmente, son lo peor. Por supuesto, Brenda trató de negarlo y afirmó que las fotos eran antiguas y que los tipos solo eran amigos, pero no pudo explicar la fecha en que se tomaron las fotos. Brenda estaba acorralada y ya no podía salvarse a sí misma. Ahora necesitamos volver a la corte para el veredicto. Amigos, ¿algún consejo en caso de que la corte falle en nuestra contra? Los mantendré informados. Actualización 3. No puedo creer la reacción de mis padres. Unos días después del fallo de la corte, que favoreció a Dad, ellos empezaron a defenderse a sí mismos y a Brenda, diciendo que no habían hecho nada malo y que yo era el que los había traicionado. Argumentaron que Brenda necesitaba apoyo y que seguía siendo familia, a pesar de todo, y que yo estaba siendo injusto por haberle quitado a Brenda y a su hijo una familia. También decían que no veían justicia en que ella devolviera todo el dinero que había tomado de Dad de manera engañosa. ¿No sería más justo que pidieran dinero al verdadero padre, que es el tipo del tatuaje? ¿Por qué alguien más debería cargar con su error? ¿Quieren saber lo que realmente sucedió? Al parecer, Brenda sabía que el tipo del tatuaje era el verdadero padre, pero cuando le dijo que estaba embarazada, él se fue de la ciudad, así que ella simplemente decidió culpar a Dad. Es frustrante y desalentador ver que ellos la apoyen después de todas las mentiras y traiciones. Pero, ¿qué podía esperar? Siempre han sido así desde que éramos niños. Perdón por no haber actualizado antes, me distraje con el trabajo y el drama familiar, jajaja. Han pasado 3 meses desde el fallo de la corte y Brenda tuvo que devolver todo el dinero que Dad le había enviado. Afortunadamente, Dad le había enviado el dinero mediante transferencias bancarias, así que la mayoría de su dinero regresó. Y ya que Brenda no tenía trabajo, mis padres tuvieron que usar sus ahorros para pagarle a Dad. Le suplicaron a Dad si podían darle el dinero en cuotas, pero él se negó, lo cual creo que se merecen. Ahora han estado insistiendo en que les ayude con sus gastos mensuales, es decir, que aumente la mesada que les doy para que también puedan financiar los antojos del embarazo de Brenda y sus visitas al médico. Pero, una vez más, ¿por qué debería cargar con su error? Ella debería enfrentar las consecuencias de sus acciones. Así que me negué. Como dije, tampoco tengo el dinero para aumentar lo que ya les doy. Después de la constante insistencia de mis padres, finalmente se detuvieron.
Pensé que todo estaba bien y que aceptaban que no les daría dinero extra. Pero esta mañana, mis parientes comenzaron a enviarme mensajes diciendo cuán cruel era yo. Me sentí confundido porque, ¿por qué dirían eso si ni siquiera hablo con algunos de ellos desde hace años? Luego descubrí que mis padres y mi hermana habían estado compartiendo citas en sus redes sociales sobre un hijo y un hermano desagradecido que no ayuda a su propia familia. Así que, después de todo lo que me hicieron y de todo lo que hice por ellos, esto es lo que recibo. He sido nada más que un buen hijo. ¿Cómo pueden tratarme así? Ahora todos me ven como una mala persona que no quiere apoyar a su hijo y ayudar a su familia, aunque he hecho lo contrario. No puedo creerlo. Actualización 4. 3 meses después. Muchos de ustedes sugirieron que debería hablar con ellos y expresarles cómo me siento, y también pienso que es lo correcto en lugar de iniciar una guerra en las redes sociales. Además, son familia, así que pensé que podríamos hablar de esto. Fui a verlos el mes pasado, pero ni siquiera abrieron la puerta. Estando afuera de la casa de mis padres, toqué una y otra vez, con la esperanza de que al menos me escucharan, pero nadie respondió mis llamadas, aunque escuchaba sus risas mientras veían lo que fuera que estaban viendo. ¿Me consideran parte de su familia? Porque yo no lo siento así. Me sentí completamente rechazado, literal y figurativamente. No podía creerlo. Después de todo, ellos eran los que actuaban como si fueran las víctimas. En los días siguientes intenté llamarlos, enviarles mensajes e incluso contactar a amigos y familiares en común. Todo lo que recibí fueron miradas frías y murmullos a mis espaldas. Estaban decididos a excluirme y tratarme como el villano, y nada de lo que hice pareció marcar la diferencia. Cada día que pasaba sin comunicación de su parte se sentía tan mal. Estaba perdido. Así que volví a leer los comentarios en mi última publicación para buscar otra forma de manejar la situación. Lo que llamó mi atención fue que muchos de ustedes comentaron que debería dejar de darles la mesada, lo cual hice, por cierto. Estaba harto de ellos. Hice todo lo posible para ayudarles, excepto en el caso de Dev, porque quería venganza y lo que hicieron estuvo mal. Pero, fuera de eso, fui un buen hijo y hermano. Así que, si querían guerra, se las daré. La semana pasada fue cuando usualmente les daba el dinero, pero esta vez no envié ni un centavo. Ambos padres no trabajan y solo viven de la mesada que les doy y de lo que otros familiares les envían, aunque la mayor parte viene de mí. Brenda tampoco trabaja, así que realmente no tiene dinero. Ahora que no les di nada, han estado bombardeándome con llamadas y mensajes exigiéndolo. Ayer fue aún peor, llegaron a mi apartamento, golpeando y exigiendo que les diera dinero. Estaban gritando, acusándome de abandonar a la familia y dejarlo sufrir. Decían que sería mi culpa si se morían de hambre o si Brenda perdía a su bebé. Me quedé parado del otro lado de la puerta, incrédulo, sin creer que se volvieran tan aprovechados. Así que, ¿saben lo que hice? Subí el volumen de mi televisor y me reí tan fuerte que todo el edificio pudo oírme, tal como ellos hicieron cuando intenté reconciliarme. Ellos ya no merecen mi ayuda. Actualización final. Muchos de ustedes me han estado preguntando qué pasó con Elise y si finalmente me liberé de pagar la manutención. Sí, ya no tengo que pagar, pero es una historia larga. Para resumir, un hombre se me acercó diciendo que él era el padre después de escuchar los chismes en el bar local donde solíamos ir. No era el mismo tipo del tatuaje, y sí, se hizo una prueba de paternidad y él era el padre. El tipo incluso se disculpó conmigo y me dijo que si hubiera sabido antes, habría asumido la responsabilidad. Pero chicos, lo enviaron al servicio militar y, al enterarse de la verdad, llevó el caso a la corte y obtuvo la custodia de la niña, afortunadamente. En cuanto a Elise, no sé qué pasó con ella, pero escuché que ahora está sin hogar, porque está sumida en deudas y sus padres no quieren recibirla después de descubrir todo lo que hizo. ¿Pero saben qué es lo gracioso? El padre del bebé de Elise me pagó todos los gastos que tuve con ella y su hija. Quise rechazarlo, pero necesitaba el dinero, así que lo acepté. Díganme, ¿ustedes qué habrían hecho?